Bien, mis amigos, bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de contabilidad para principiantes. Hoy vamos a hablar sobre las cuentas de pasivo. Esta es una clase muy importante para las empresas, ya que los pasivos nos permiten, por un lado, ayudar beneficiar a la empresa, por otro lado, nos permite tener obligaciones y tener compromisos con otras empresas. Los pasivos son aquellas cuentas que representan las obligaciones contraídas por la empresa en desarrollo del giro ordinario de su actividad. Es decir, cuando una empresa le hace un préstamo a un banco, se está comprometiendo precisamente a pagarle posteriormente al banco. ¿Eso qué quiere decir? Que adquiere una obligación financiera. Dentro de ese desarrollo, ese giro ordinario de la actividad de la empresa, generalmente realizan estos compromisos. Ya más adelante, la empresa debe pagarle al banco o debe pagarle a los proveedores, aquellas empresas que proveen las mercancías para que la empresa pueda vender y pueda tener sus beneficios. Debe pagarlo más adelante, debe pagar esa deuda en dinero, ya sea pagarlo con bienes o pagarlo también con servicios. Dentro de esta clase de pasivos encontramos varios grupos. Está el grupo 21, acordémonos que los pasivos se identifican, la clase de pasivos se identifican con el número 2. Entonces, encontramos un grupo que se llama el grupo obligaciones financieras, aquí está, que se identifica con el número 21. Luego aparece los proveedores con el número 22, con el grupo 22. Las cuentas por pagar con el grupo 23. Los impuestos, gravámenes y tasas, grupo 24. Las obligaciones laborales, grupo 25. Y así sucesivamente. Estas clases tienen muchísimos grupos. Acordémonos que los grupos tienen una gran cantidad de cuentas, tienen varias cuentas. Bien, también acordémonos que las cuentas que integran esta clase de pasivos siempre van, su saldo, se espera que su saldo sea de naturaleza crédito. Deben ser de naturaleza crédito, todas las cuentas de pasivos. Es lo opuesto a las cuentas de la clase de activos, que dijimos que las clases de activos, su naturaleza generalmente, el saldo debe ser de naturaleza débito. Generalmente deben ser de naturaleza débito, mientras que los pasivos de naturaleza crédito. Vamos a observar entonces esta pantalla donde se encuentra en la hoja electrónica de Excel. Ya tengo algunas cuentas precisamente que pertenecen a estos grupos que mencioné anteriormente. Vamos a tomar el grupo 21, obligaciones financieras. En el grupo 21 encontramos una cuenta muy importante que se llama Bancos Nacionales. Se identifica con el código 2105. La 2110 corresponde ya a bancos del exterior. Es decir, cuando una empresa le hace un préstamo a un banco de Colombia, nosotros como empresa le hemos hecho un préstamo a un banco. ¿Por cuánto le hicimos ese préstamo? Vamos a suponer que ese préstamo lo hicimos por 25 millones de pesos. ¿Dónde vamos a escribir esos 25 millones de pesos? Aquí es muy importante que recordemos. Los pasivos siempre van a aumentar por el haber, por la columna de la derecha. Y los pasivos siempre van a disminuir esa deuda por el debe, por la columna de la izquierda. Cuando aumentan las deudas, se escribe en el haber. Cuando disminuye la deuda, se escribe en el debe. Como es la primera vez y nosotros hicimos un préstamo al banco, quiere decir que empieza a aumentar nuestra obligación financiera. Es decir, nuestro préstamo con el banco se empieza en este momento a aumentar. ¿Por cuánto va a ser el préstamo? Vamos a escribir 25 millones de pesos para indicar que tenemos una obligación financiera precisamente con el banco. ¿Y por qué sabemos que es un pasivo? Hombre, porque el dígito número 2 corresponde a la clase de pasivos. Acuérdense, todas las cuentas que comienzan con el 2 pertenecen a la clase de pasivo. Son deudas, son compromisos. Bien, luego, más adelante, vamos a suponer que nosotros le compramos mercancía a un proveedor por 12 millones de pesos. Si nosotros como empresa estamos comprando a crédito, oígase bien, a crédito, quiere decir que es una deuda que tenemos que pagar más adelante. Y en el plan único de cuentas aparece el grupo 22, observen acá,
que se refiere a proveedores. Es decir, hay muchas empresas que nos pueden proveer muchas cosas. Esas empresas hacen parte del grupo 22, proveedores. Dentro de ese grupo de proveedores hay uno que se llama nacionales, es decir, proveedores que son de Colombia. ¿Por qué? Porque está el 2210, que ya serían proveedores del exterior. Entonces, hay empresas que le proveen mercancías a otras. Cuando uno les queda debiendo esa mercancía, se llaman proveedores. En este caso, como son de Colombia, son nacionales. Bien, ¿dónde se escribe esa deuda de 12 millones de pesos? Se escribe en el haber. ¿Por qué? Porque también empieza a aumentar la deuda de las mercancías. Tenemos mercancías por 12 millones de pesos. Vamos a corregir. Y quiere decir que esa mercancía tenemos que pagarla. Muy bien. Más adelante, a nosotros como empresa, nos prestan un servicio de mantenimiento. Y es una cuenta que tenemos que pagar, ¿verdad? El 23, grupo 23, se llama cuentas por pagar. Dentro del grupo 23 encontramos la cuenta 2335, que corresponde a costos y gastos por pagar. Como su grupo lo dice, es una cuenta por pagar, por lo tanto es una deuda, es un pasivo. ¿Por dónde aumentan los pasivos? Por el haber. ¿Cuánto fue ese mantenimiento que nos hicieron? Fue por 540,000 pesos. Bien, tenemos entonces otra deuda que tenemos que pagar. Muy bien, vamos ahora a otro grupo que es muy importante. Me refiero a la cuenta de impuestos sobre las ventas por pagar. Aquí tenemos el grupo 24. ¿Cómo se llama el grupo 24? Se llama impuestos, gravámenes y tasas. Repito, impuestos, gravámenes y tasas. Aquí en este grupo encontramos muchísimas cuentas. Dentro de ella encontramos una que se llama impuestos sobre las ventas por pagar, la 2408. A ver, vamos a hacer un ejemplo con respecto a esta cuenta. Vamos a suponer que la empresa vendió mercancías. Esa mercancía que se vendió fue gravada. Es decir, que la empresa al vender mercancías tiene que cobrar impuesto sobre las ventas. Ese impuesto lo recibe la empresa porque nosotros hemos vendido mercancía. Vamos a suponer que esa venta de mercancía, ¿por cuánto fue? Vamos a suponer que esa venta fue por 2.530.000 pesos. 2.530.000 pesos. Acá, en el haber. 2.530.000 pesos. Esa fue la venta de mercancías. Ahora bien, si nosotros vendimos mercancía, ese dinero que está aquí está en caja, pero repito, no nos pertenece, no le pertenece a la empresa. ¿Por qué? Porque ese impuesto que recibe por las ventas no le pertenece a la empresa porque hay que pagárselo a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional de Colombia, que se llama la DIAN. La DIAN debe recaudar, debe recibir ese recaudo de impuestos por ventas a las empresas. ¿Cuánto fue la venta? 2.530.000 pesos, repito. Es un pasivo porque a pesar que tenemos en caja ese dinero, no nos pertenece, tenemos una deuda, a pesar de que el dinero lo tenemos en caja. Muy bien, esa es la cuenta 2408. Vamos ahora a la cuenta, al grupo 25. El grupo 25 corresponde a obligaciones laborales. Esta es una cuenta que todos los meses está moviéndose. ¿Por qué? Porque hay que pagar los salarios. Se llama salarios por pagar, 2505. A los trabajadores hay que pagarle su nómina. Por lo tanto, es una deuda que está pendiente para pagarle a los trabajadores. Vamos a suponer que ese sueldo a los trabajadores corresponde a una cantidad de 14.500.000 pesos. Vamos a suponer 14.500.000 pesos. ¿Por qué va en el haber? Porque la empresa tiene que pagar precisamente ese salario. Estas son cuentas, repito, cuentas de pasivo. Y todas las cuentas de pasivo, como ustedes pudieron observar, van en el haber. Entonces, para concluir, ¿por dónde aumentan los pasivos? ¿Por dónde aumentan las deudas? ¿Por dónde aumentan estas obligaciones? Por el haber. Pero cuando esas deudas empiezan a disminuirse, empiezan a pagarse, ¿por dónde se van a disminuir? Por la columna del debe. Vamos a continuar ahora con el mismo ejercicio, pero ahora aplicando el pago de estas obligaciones, de estas deudas. Ya habíamos dicho entonces que el banco nos prestó a nosotros. Acordémonos que siempre nosotros vamos a ser la empresa. Nosotros recibimos un préstamo del banco por 25 millones de pesos. Es una deuda que hay que pagar. Ahora bien,
Vamos a suponer que esa deuda nosotros como empresa ya la vamos a pagar. Vamos a pagar esa deuda. ¿De dónde sale ese dinero que vamos a pagar esa deuda? Nosotros como empresa le vamos a pagar al banco. Vamos a decirle al señor gerente, por favor, me va a descontar, va a cobrarse la deuda que tengo con ustedes de 25 millones de pesos, me la va a descontar de mi cuenta corriente que tengo con ustedes. Es decir, el gerente le va a descontar esos 25 millones de pesos de la misma cuenta del banco que pertenece a la empresa. Entonces, el banco es 1110, es la cuenta de bancos. Vamos a escribir aquí banco, ¿verdad? Banco nada más, banco. ¿De dónde sale el dinero? Del banco. Bien, pero es una cuenta de activo, observen, comienza con el número 1. Comienza con el número 1. Las cuentas de activo se identifican porque comienzan con el número 1, mientras que las cuentas de pasivo se identifican porque comienzan con el número 2. Es importante para aquellos que están comenzando este maravilloso mundo de la contabilidad. Bien, ¿por dónde van a aumentar los activos? Por el debe. ¿Por dónde van a disminuir los activos? Por el haber. Quiere decir que si nosotros pagamos al banco estos 25 millones de pesos, como es un activo, va a disminuir. ¿Y por dónde disminuyen los activos? Por el haber. ¿Qué pagamos? 25 millones de pesos. Fíjense que ya le pagamos al banco 25 millones de pesos. Pero a su vez, nosotros como empresa debemos decir también que ya no tenemos deuda con la empresa. Esos 25 millones los hemos pagado. ¿Cómo lo pagamos? Mire, le giramos un cheque a la empresa. Ahora, tenemos nosotros que colocar aquí precisamente la misma cuenta 2105 para indicar que esa deuda disminuyó. Entonces la cuenta es igual. Banco, el compromiso que teníamos con el Banco Nacional, bancos nacionales, quiere decir que ya esa deuda la hemos pagado. Por lo tanto, como hemos pagado la deuda, como ha disminuido la deuda, tengamos en cuenta aquí lo siguiente. ¿Por dónde disminuyen los pasivos? Disminuyen por el debe. Ojo acá. Los pasivos aumentan por el haber, como ustedes lo vieron acá, pero como estamos pagando la deuda, vamos a disminuir esa deuda. Los pasivos disminuyen por el debe. 25 millones de pesos. Observen entonces, mis amigos, que aquí hemos pagado nosotros 25 millones de pesos a el banco. Perfecto. ¿Verdad? Tenemos una cuenta aquí, ¿verdad? Mezclada aquí dentro de este mismo libro diario, pero desde el punto de vista pedagógico creo que está claro, ¿no? Es una cuenta que tenemos nosotros con el banco. Nos prestó 25 millones de pesos. Luego nosotros le pagamos al banco, giramos un cheque. Disminuye la cuenta de activo de nosotros, pero a la vez nosotros también tenemos que indicar que ya le pagamos nosotros esa deuda al banco, por lo tanto ese pasivo va a disminuir y siempre que disminuya, siempre que se abone, siempre que se pague, el pasivo va a disminuir por la columna del debe. Eso creo que está bastante claro. Muy bien, ahora encontramos aquí otro grupo, el grupo de proveedores. El grupo de proveedores es aquel que nos provee la materia prima, nos provee la mercancía para la venta. Bien, vamos a suponer ahora que nosotros también le pagamos a ese proveedor, nosotros de Colombia, proveedor de Colombia, por eso se llaman nacionales, le pagamos la deuda, pero le pagamos en efectivo. Vamos a suponer que salió de caja, 1105, salió de caja. ¿Cuánto salió de caja? Salió de caja esa cantidad, 12 millones de pesos. Es un activo. ¿Por qué? Porque comienza con el dígito número 1. Es un activo, caja. Por lo tanto, las cuentas de activo van a disminuir ¿por dónde? Por el haber. Repito, las cuentas de activo disminuyen por el haber. Entonces escribimos aquí 12 millones de pesos. Lo mismo que anteriormente, vamos a escribir entonces que esa deuda ya la pagamos, ya no tenemos deuda, por lo tanto tenemos que saldar esa deuda. Entonces, ¿a qué cuenta le pagamos? A la cuenta 2205, ya le cancelamos, por lo tanto disminuimos la deuda. ¿Por dónde disminuyen los pasivos? Por el debe. ¿Por dónde disminuyen los pasivos? Por el debe. Escribimos entonces 12 millones de pesos. Perfecto, de esta manera ya tenemos aquí dos cuentas, la cuenta de pasivo y la cuenta de caja y nuevamente la cuenta de pasivo. En una primera cuenta de pasivo nosotros tuvimos una deuda.
En esta segunda cuenta que aparece aquí, es una cuenta de activo, cancelamos esa deuda. Es activo, disminuye por el haber. Luego, esa cuenta de nacionales de pasivo, le cancelamos la deuda de 12 millones de pesos y lo colocamos en el debe. Esa cantidad, ¿por qué? Porque los pasivos disminuyen por el debe. Reitero constantemente esto porque nuestros alumnos generalmente tienen mucha dificultad para diferenciar precisamente estos tipos de cuentas, por dónde aumentan y por dónde disminuyen, que es muy importante este concepto, saber por dónde aumentan y disminuyen las respectivas cuentas. Ahora bien, vamos a observar acá en la cuenta costos y gastos por pagar. Observen acá, la 2335. El 23, ¿qué grupo pertenece el 23? Cuentas por pagar. Hay una cuenta por pagar porque nosotros hicimos, vamos a suponer que recibimos un mantenimiento, nos hicieron un mantenimiento de equipos, ¿verdad? Y ese es una cuenta que tenemos que pagar por 540,000 pesos. Vamos a suponer que nosotros pagamos esa cuenta con la cuenta de caja. Pagamos en efectivo 540,000 pesos. Entonces sacamos de caja 1105. Vamos a sacar de caja, repito, esa cantidad. ¿Cuánto sacamos? 540,000 pesos. Lo escribimos en el haber para que entiendan que es una cuenta de activo y que el activo disminuye por el haber. Disminuye por el haber. Ahora bien, más adelante, ahí mismo, ¿verdad? Recibimos nosotros un documento que nos dice que ya pagamos esa deuda. Por lo tanto, vamos a buscar esa deuda 2335, que es costos y gastos por pagar, y escribimos la cuenta costos y gastos por pagar. Y nosotros tenemos que precisamente ahora escribir en el debe esa cantidad porque ya salimos de esa deuda, ya cancelamos esa deuda, ya disminuyó esa deuda, ya no tenemos deuda con esa empresa que nos hizo ese mantenimiento. Como es un pasivo y está disminuyendo, escribimos en la columna del debe 540,000 pesos, ¿verdad? Perfecto. De esta manera, mis amigos, es como se trabajan, se hacen los registros contables de estos hechos económicos correspondientes a las cuentas de pasivo, no quiero terminar sin antes observar también una cuenta muy importante, que es el impuesto sobre las ventas por pagar. El grupo 24, observen acá, el grupo 24 es importante dentro de las empresas, especialmente para aquellas empresas que venden productos grabados. Es decir, cuando venden productos cobran impuestos. Ese grupo 24 se llama impuestos, gravámenes y tasas. Repito, el grupo 24, impuestos, gravámenes y tasas. Vamos a suponer, como ya lo dijimos anteriormente, que hemos pagado la deuda vamos a pagar precisamente, vamos a cancelar los impuestos que nosotros recibimos por ventas de mercancía. Cuando nosotros vendemos mercancía, estamos cobrando impuesto, porque esas mercancías están grabadas. ¿Cuánto fue el impuesto que cobramos por la venta de mercancías? Fueron 2.530.000 pesos. Vamos a suponer que esa venta de mercancías la hicimos si estamos cobrando IVA, impuestos a las ventas por pagar, es porque esas mercancías están grabadas. Bien, encontramos ahí, en ese grupo encontramos la cuenta de impuestos sobre las ventas por pagar, 2408. Pero, ahora bien, nosotros como empresa también compramos mercancía. Y cuando nosotros compramos mercancía, estamos también nosotros pagando impuestos. Porque si nosotros vendemos, cobramos impuestos. Y si nosotros compramos mercancía, también el vendedor nos va a cobrar impuestos. Y hay una cuenta precisamente que es la 1355. Vamos a colocarla acá. La 1355. Para indicar que ese impuesto a las ventas no las retuvieron. Se llama impuesto a las ventas retenidas. Vamos a escribir aquí el nombre de la cuenta. Impuestos. Vamos a escribir hasta acá, impuesto a las ventas retenidas. Perfecto. Impuesto a las ventas retenidas. Observen acá entonces. Vamos a ver si tratamos aquí de que se pueda observar mejor. Impuesto a las ventas retenidas.
Aquí está. Impuesto a las ventas retenidas. Resulta que nosotros cuando compramos mercancía pagamos también impuesto. Y ese impuesto precisamente fue por 2 millones, vamos a suponer que fue la misma cantidad, 2.530.000 pesos. Es decir, ¿por qué colocamos nosotros esa cantidad aquí en el debe? ¿Por qué? Porque nosotros aquí hay algo importante, hemos comprado mercancías y nosotros compramos mercancía para vender. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros compramos mercancía, nos están cobrando a nosotros, nos están cobrando IVA, que fue lo que hicimos acá. Cuando nosotros vendimos mercancía, es impuesto sobre las ventas por pagar. ¿Por qué? Porque este dinero no es de nosotros. Este dinero hay que pagárselo a la DIAN, a la Dirección de Impuestos y Aduana Nacional. Esta es la empresa que en Colombia se encarga de recaudar precisamente, a la cual hay que pagarle los impuestos. Y resulta que tanto el impuesto a las ventas por pagar como el impuesto a las ventas retenidas, la DIAN dice, vea, el impuesto es igual, entonces no hay problema, ¿verdad? La cuenta está saldada. De todas maneras, vuelvo y reitero que es importante tener en cuenta este tipo de cuenta. Ahora bien, para terminar, vamos a llegar a la cuenta de salarios por pagar. Esta cuenta pertenece al grupo 25. El grupo 25 es obligaciones laborales. Es la cuenta que se mueve todos los meses porque hay que pagarle a los trabajadores. ¿Cuánto es la nómina que hay que pagarle a los trabajadores? 14.500.000 pesos. Miren acá. Esta nómina es una deuda, es un pasivo, por eso se coloca en el haber. Acuérdense, vuelvo y reitero, los pasivos aumentan por el haber. Ahora bien, ¿con qué pagamos a los trabajadores esa deuda? Pues les giramos cheque a los trabajadores. Sabemos que ese dinero va a salir del banco. Entonces colocamos aquí bancos y colocamos aquí en el haber. ¿Por qué? Porque estamos retirando dinero del banco. ¿Cuánto retiramos? La misma cantidad. 14.500.000 pesos, ¿verdad? 14.500.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, a ver, vamos a corregir acá, 14.500.000 pesos. Perfecto. Hemos pagado a través del banco la nómina de los trabajadores. Como es un activo, ojo acá, es 11.10, es un activo, los activos disminuyen por el haber. Ahora bien, si nosotros ya cancelamos, quiere decir que esa deuda la saldamos. Entonces colocamos aquí 2505, precisamente la misma cuenta, ¿no? Salarios por pagar, ya lo cancelamos. Y como es un pasivo, acuérdense que es el número 2, las cuentas del 2 indican que son pasivos, entonces ese pasivo va a disminuir. Ya no tenemos 14.500.000, ya lo pagamos, por lo tanto disminuyó la deuda a cero. Es decir, hemos saldado la cuenta. 14.500. Perfecto. Vamos a corregir 14.500.000. Bien, mis amigos, es bastante importante que repasen estos conceptos.